Sean muy bienvenidos. Quiero ver, hay, hay poquitos, hay 23 conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos día lunes. ¿Qué tal? Estamos comenzando la semana, aunque ustedes comenzaron con biólogo, ¿verdad? Vienen de biología, creo. Bueno, pues me alegra verlos. Ya hay 35 ya. Bueno, yo creo que podemos comenzar con ustedes. A ver, habíamos interrumpido, aquí está la agenda de este día, habíamos interrumpido en la clase anterior, justo en el modelo de Rutherford. No hemos visto el modelo, sino que solo mencionamos un poco sobre el experimento. Pero antes de ir a la clase, vamos a trabajar un ratito la parte de la reflexión de esta semana, que ahora vamos a conmemorar no solo el Día de la Mujer, sino que la Semana de la Mujer ha tomado bien la institución conmemorar, o sea que vamos a estar hablando toda la semana respecto a este tema. Y como siempre yo les he preparado un video que tiene que ver con esto, sobre todo para los niños, que algunos no conocen verdaderamente cuál es el sentido de la conmemoración, porque es conmemoración y no celebración. En muchas ocasiones se nos hace la corrección porque tiende uno a hacer felicitación, ¿verdad? Pero en realidad es una conmemoración. Así que les dejo este video, veámoslo y aprendemos un poco más. ¿Qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por conseguir una igualdad de derechos. Todo empezó desde 1857, cuando 120 mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles en Nueva York fueron asesinadas por la policía mientras exigían mejores condiciones laborales. 10 horas de trabajo diario, tiempo de lactancia e igualar su pago con el de los hombres. La lucha siguió callada, hasta la muerte de otras 146 personas, 129 mujeres y 19 hombres que trabajaban en otra fábrica textil, y que en 1911 murieron asfixiadas, calcinadas o se suicidaron de desesperación dentro de la fábrica donde las encerraron bajo llave por también protestar por mejores salarios y tratos laborales. A partir de estos dos hechos, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, organizada en Copenhague, Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde entonces, este esfuerzo de muchas mujeres ha resultado en mejorar las condiciones de trabajo, pero todavía hay pendientes por conseguir en materia laboral y en nuestra realidad. En un país donde se asesinan a 10 mujeres todos los días, en donde una niña de 7 años corre el riesgo de desaparecer y vivir las peores crueldades, en donde una mujer es asesinada por su pareja y después es expuesta en portadas para vender periódicos con su sangre, en donde no podemos confiar en nuestros aliados porque pueden ser agresores de otras mujeres. Nos toca conmemorar la lucha feminista y decir alto a los feminicidios, a la violencia sexual, al maltrato dentro y fuera de casa, alto a todas las violencias contra las mujeres. Nos toca tomar las calles para que mañana las podamos recorrer sin miedo con nuestras hijas. Nos toca alzar la voz en casa para que nos escuchen también las nuevas generaciones. Porque una vida digna, libre de violencia y con el reconocimiento de nuestros derechos humanos fundamentales es derecho de todos y todas. Tiene el micrófono apagado. Gracias, siempre me pasa cuando les pongo el video porque me silencio por si acaso voy a hablar o algo se me olvida. Gracias, les decía que vamos a trabajar el experimento de Rutherford. Con eso vamos a empezar el modelo, pero sin antes recordar que no se van a preocupar si sus compañeros les dicen que no los dejo entrar. Ya saben cómo es la cosa. Al principio pues los dejo entrar rápido, pero una vez comenzamos con la explicación se puede demorar un poco, pero sí voy a tratar de estar aceptando a la gente, porque a veces pierden la conectividad y tienen que volver a solicitar unirse y ese tipo de cosas. Así que les pido por favor paciencia
para sus compañeros, ¿verdad? Porque a veces se impacientan, que no los acepto nunca, dicen y eso. Pero cada vez que cierro un bloque, yo voy y reviso la sala de espera para que se puedan agregar los que hagan falta. Pues bien, vamos a comenzar con la clase, con la proyección de hoy. Permítanme solo. Ahí está. Bueno, habíamos avanzado en esto. Esta es la presentación de la clase anterior. Si se acuerdan, estamos usando la misma. Nos habíamos quedado justo aquí, en el experimento de Rutherford, que dio paso al modelo de Rutherford en 1911. A ver, lo que sucede es esto, miren, Rutherford empezó a creer, como veníamos en esa lógica de los modelos anteriores me sirven a mí para empezar a debatir las ideas, para empezar a decir qué es lo que creo yo que está bien, qué es lo que yo creo que está mal. Entonces Rutherford hizo su propio planteamiento. Lo último que se había dicho es que Thomson pensaba que los electrones tenían carga negativa y estaban incrustados en una masa positiva, que era todo lo restante del átomo, ¿verdad? Previo a eso, Dalton había dicho que el átomo no tenía carga, pero Thomson contradijo eso, refutó eso y dijo que sí tenía algunas cargas negativas y les llamó electrones, pero siempre seguían pensando, ambos, o sea, Dalton y Thomson, seguían pensando que el átomo era completamente macizo, que no tenía espacio. Rutherford creía que el átomo tenía espacios vacíos. Él decía que no podía ser completamente sólido el átomo, y para esto utilizó y tomó ventaja de Thomson a partir de la radioactividad. No sé si mencionamos en cuanto a eso la radioactividad, que recién se había descubierto, que hay tres tipos de rayos. Los rayos alfa, que son los que él usó, que se simbolizan así. Los rayos alfa que tienen la capacidad, creo que sí se los mencioné, tienen la capacidad igual que el agua, que si encuentran un lugar por donde filtrarse, ellos van a seguir su camino. Entonces, ¿por qué utilizó rayos alfa y no los otros dos rayos? Bueno, los rayos beta porque son muy débiles y si encontraba un pequeño obstáculo, el rayo ya no iba a seguir pasando. Entonces lo que él quería averiguar es que si el átomo en realidad no tenía ningún espacio donde filtrar, y si lo tenía, pues quería averiguarlo. El problema de los rayos gamma, por ejemplo, es que él no se va en los espacios vacíos o si va buscando un lugar donde no hay obstáculos, sino que él va atravesando obstáculos. Entonces por eso no servía. Utilizar los rayos alfa, era una cámara fotorreceptora. Imagínense aquí una forma de U, en esto de acá, y entonces tenía la cámara de rayos, la bomba de rayos alfa aquí al lado izquierdo de la imagen, y entonces empezó a irradiar con estos rayos alfa. ¿Cuál era su idea? Bueno, la idea de Rutherford fue que iba a refutar el modelo de Thomson porque sus rayos iban a atravesar. Si los rayos atravesaban al otro lado, eso quería decir que el átomo tenía espacios vacíos. Ahora, no podía tomar un átomo y empezar a bombardearlo, porque no podía ser así. Entonces, ¿cómo es que pensaba Rutherford hacer? Bueno, lo que hizo fue juntar varios átomos, por decirlo así, y lo que hizo fue elaborar una lámina de oro. Elaboró una lámina de oro súper delgada. Se dice teóricamente que tenía aproximadamente unos 100 átomos de espesor. Entonces aquí donde ven representado un solo átomo, en realidad aquí había como una lámina, aquí en todo esto, que obstaculizaba el paso de este rayo. Entonces había una lámina muy delgada, 100 átomos. 100 átomos implicaría de que yo podría observar esta lámina como transparente de lo delgado que era. ¿Cómo lo hizo? Sería una buena manera de
de entrar en esto de la curiosidad, ¿verdad? Porque cómo hizo una lámina tan delgada, pero bien. Una vez obtuvo la lámina delgada, la puso a la mitad del trayecto de su cámara fotorreceptora. La pone a la mitad, o sea, la bomba de rayos alfa estaba acá. Luego viene la lámina de oro obstaculizando el paso. Y aquí al final es como una forma de media luna, aquí, que es donde se suponía que iban a llegar los rayos. Ahora, ¿qué es lo que tenía de especial esta cámara fotorreceptora? Bueno, lo que tenía de especial es que si algún rayo llegaba hasta ahí, o sea, hasta el final, esta parte de acá se iba a iluminar y esa iba a ser su señal de que el rayo había traspasado. Entonces, echa a andar su experimento pensando en que esto iba a ser posible, esto que está acá en la primera imagen, pero en realidad cuando echa a andar el proyecto, lo que sucedió fue lo siguiente, vean. Siempre tenemos la representación de un solo átomo aquí, pero asumamos que son varios. Incluso, como dijimos que eran 100 átomos de espesor, después de este átomo habían 99 más hacia adelante. Entonces quiere decir que el rayo tenía que abrirse paso por lo menos entre 100 átomos para poder llegar al otro lado. Pero como Rutherford pensaba que el átomo tenía espacios vacíos, entonces había manera de que, aunque hubiesen 100 átomos hacia adelante, pero había manera de buscar esos espacios vacíos y seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final del experimento, Rutherford descubrió 3 cosas. Miren, la primera cosa la representa la flecha en color negro. ¿Qué es lo que descubrió él? Bueno, descubrió que los rayos alfa en realidad sí podían traspasar esa lámina de oro, esos 100 átomos. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, irradiaba con la bomba de rayos alfa y al final aquí, en la cámara fotorreceptora, se iluminaba así como un destello. Entonces, eso quería decir que había traspasado y no se desviaba, llegaba justo directo. Entonces, bueno, dijo, entonces tengo razón. El átomo tiene espacios vacíos y el rayo alfa traspasa de manera intacta. Pero ¿qué pasó? Como los experimentos no se hacen una sola vez, se tienen que estar repitiendo. Entonces, repitiendo el experimento, al final descubrió que algunos rayos se desviaban y esos están representados en color rojo. ¿Qué pasó? Había 2 tipos de desvíos. ¿Cuáles eran esos 2 tipos de desvío? Aquellos que se desviaban, pero de todos modos llegaban al otro lado e iluminaban. Entonces eso quería decir que traspasaba. Pero lo curioso era que se había desviado, o sea que no llegaba en la misma dirección en la que había sido bombardeado, sino que llegaba a un ángulo distinto, más abajo, más arriba, tal sea el caso. Y el otro tipo de rayo que estaba como drástico el comportamiento era aquellos que no alcanzaban a traspasar, sino que se regresaban y caían siempre en la cámara fotorreceptora, pero caían en una dirección como que si el átomo o la lámina no había dejado pasar ese rayo. Entonces tenía 3 cosas. Él había encontrado que los rayos pasaban, que los rayos se desviaban y que también los rayos podían ser obstaculizados. Entonces tenía digamos que 3 cosas, había descubierto 3 cosas cuando él esperaba solo obtener una sola. Esto, a manera de conclusión, podría significar que él estaba equivocado, pero también estaba en lo cierto. O sea, era contradictorio el resultado, muy contradictorio. Luego se puso a pensar y sacó conclusiones. ¿Cuáles eran sus conclusiones? Bueno, al final, esta imagen que estamos viendo, ¿alguien iba a preguntar? Bueno, si tienen preguntas me las hacen, no se preocupen. A ver, entonces les digo, esta imagen que está acá se construyó. Vaya, permítame que alguien. Andrea, tienes el micrófono encendido. Vaya, gracias. A ver,
Entonces les decía, la representación de esta imagen que está a la derecha fue como la abstracción de la explicación de Rutherford. ¿Por qué? Porque él dijo, el átomo se ve de esta manera. Entonces él la construyó a partir de lo que observó. ¿Por qué? Porque dijo, el átomo tiene espacios vacíos porque los rayos pueden traspasar intactos, pero también tienen unas partículas que están en movimiento y eso hace de pronto que se desvíen también. ¿Ya? Entonces, otra forma de desvío también puede ser que caen en un lugar, ¿cómo se dice? Lateral de algo muy sólido, que sería en este caso el núcleo. Y también llegó a la conclusión que tenía justo ese centro, macizo completamente, y él formó y se generó la idea de núcleo por primera vez porque él decía que todo lo que caía en el núcleo y le pegaba de frente no iba a traspasar, sino que rebotaba. Pero si le daba por un costado, sí, solo se desviaba y podía seguir su camino. Y la otra posibilidad es que el desvío se diera por la presencia de un electrón que se iba moviendo en su momento, y por eso es que él pensó y él concluyó que los electrones tienen movimiento. Entonces, aquí viene el primer debate en cuanto al electrón. El electrón se descubre con Thomson, pero Thomson dijo que estaban incrustados, estaban quietos. Rutherford descubre que los electrones en realidad se están moviendo. Él dice que son órbitas elípticas. Entonces, esto que ustedes ven acá son las órbitas elípticas de Rutherford, y entonces dice que se están moviendo alrededor del núcleo, basado en su experimento, y que hay un núcleo central para el átomo, que ese sí prácticamente es macizo y que tiene carga positiva. Y además de eso, las conclusiones que hace es en función de otra partícula subatómica que conocemos. O sea, él sí ya concluye que aquí en el núcleo hay una partícula subatómica con carga positiva, y entonces ahí es donde se descubre la segunda partícula en la historia, que se llama protón, ¿verdad? Entonces, para Rutherford ya hay protones aquí en el núcleo, hay electrones girando, y como el orden del giro sería en forma elíptica, ¿ya? Entonces, este es uno de los átomos más famosos en cuanto a la representación. Ya no es aprobado, no es así como debería de verse el átomo, pero es uno de los más famosos. Cuando van a dibujar un átomo, regularmente lo hacen así. Entonces, Rutherford fue el responsable de todo esto. Si se fijan, revoluciona completamente la concepción de átomo que se tenía hasta ese momento. Deja de ser macizo, y lo más importante y destacable de este modelo es que Rutherford dice que tiene espacios vacíos. Los espacios vacíos serían como lo más trascendental acá. Ponen los electrones en movimiento, genera un núcleo y además descubre las partículas subatómicas que se llaman protones. Pues bien, entonces la masa prácticamente él la concentra en el núcleo. Él dice que el átomo tiene masa debido a su núcleo, ¿verdad? Y la carga eléctrica positiva que se la confiere ahí. La otra observación es que los electrones están alejados de ese núcleo, pero que eso sí, están orbitando alrededor de él en órbitas elípticas. Vamos a hacer la corrección acá. Yo le dejé circulares, pero para que no se vayan a confundir, ha sido un error de dedo. Hagan la corrección ahí, la apuntan por algún lado, porque tienen que ser trayectorias elípticas. Si se fijan, las trayectorias elípticas van en este sentido de acá. Aquí estoy haciendo una trayectoria elíptica que al final se ve como una trayectoria esférica, pero en realidad es elíptica, es un poco estirada. Así que para que lo tomen en cuenta ahí y sepan que ha sido un error de mi parte. Creo entonces que la separata podría estar así también. Dígame.
Disculpe, esa imagen ese texto que está poniendo ahorita es de lo mismo del modelo de Rutherford. Siempre es Rutherford, sí. Vale, gracias. Bueno. Y lo último, él decía que el átomo era eléctricamente neutro, así como lo había dicho Dalton al principio, pero era en función de la igualdad de cargas. O sea, Thomson quiso mantener la neutralidad del átomo, si se acuerdan, tenía electrones incrustados de carga negativa y que toda la masa restante era positiva, más o menos. Pero Rutherford ya concluye mejor y dice que el átomo es eléctricamente neutro porque la interacción entre las cargas positivas y negativas dan como resultado un cero. O sea, la misma cantidad de protones equivale a la cantidad de electrones. Pues esas fueron las ideas de Rutherford. Además de esto, quiero mencionar que Rutherford creía que la energía para los electrones en algún momento se iba a acabar. O sea, ellos estaban girando, pero de acuerdo a la física clásica, ustedes saben, el movimiento como tal llegará un momento en que lo van a perder. O sea, si nosotros tiramos una de esas bolitas de hule que son de juguete, las rebotonas, si usted la estrella contra el piso con toda su fuerza en un cuarto, esta va a empezar a rebotar por todos lados. Empieza a rebotar por todos lados. Si no tiene cuidado, le va a caer en la cabeza en algún momento. Pero llegará un tiempo en que pierda su energía cinética y deje de rebotar. Entonces, eso pasa con todos los cuerpos macroscópicos en la física. Y Rutherford dijo, eso le va a pasar, o eso le tiene que pasar a los electrones en el átomo. Claro, estaba equivocado en ese momento porque ahora, hoy por hoy, se sabe que los electrones no paran de moverse. Pero él creía en este momento, y quedó planteado así, que los electrones llegaría un momento en que pararían su movimiento, y una vez el movimiento se pierde, ahí se desprende el electrón y se moría. Esa era la idea de Rutherford. Con eso cerramos. Ahora vamos al de Bohr. Rutherford no duró mucho en su planteamiento, aunque como les digo, a través de la historia creo que ha sido el que más revolucionó el átomo, más lo cambió. Pero luego, 2 años después, viene Bohr. Empezaba ya a utilizarse, a salir, a vislumbrar la teoría de la mecánica cuántica, y entonces Bohr se aprovechó de eso y pudo hacer algunas modificaciones en el átomo. Pues 2 años después genera les cuento curioso que los modelos atómicos sirven para ver a los átomos de forma gráfica, es decir que usted puede hacerse una imagen de cómo se pueden observar los átomos. Curiosamente, el de Bohr no tiene un dibujo que lo acompañe. Prácticamente Bohr hizo un trabajo teórico nada más, con fórmulas, con cálculos que determinaban la posición del electrón, el desplazamiento del electrón, y entonces no teníamos algo con que ampararnos. Prácticamente lo que yo les estoy presentando aquí es como una simbología de lo que Bohr creía en su modelo teórico, porque fue un modelo teórico de hecho basado en el hidrógeno. Y por haberse basado en el hidrógeno, Bohr tuvo varios problemas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento más básico en la tabla periódica, solo tiene un electrón y un protón. Entonces eso quiere decir que al basarse en ese átomo, no podía predecir el comportamiento de los átomos más grandes. Por poner un ejemplo sencillo, decir que me voy a basar en el átomo de hidrógeno tiene muchas excepciones, porque de hecho el hidrógeno se llena su capa de valencia con 2 electrones, que es la excepción a la regla, porque ahí todos los elementos que van después se tienen que llenar con 8, o algunos en excepciones se pueden llenar con más, pero no solo con 2. Entonces ese es uno de los problemas del planteamiento de Bohr. Pero como les digo, él utilizando la teoría de la mecánica cuántica, hace sus cálculos y entonces concluye en esto. La conclusión es que el átomo se ve de esta manera. Si se fijan, se parece mucho al de Rutherford. Hay un núcleo
y alrededor de ese núcleo están orbitando los electrones, siguen orbitando los electrones. La diferencia es lo que yo les dije hace un rato, que hiciéramos la corrección. Para Rutherford las órbitas eran elípticas, para Bohr eran circulares. Entonces, a partir de eso, si se fijan, la gran modificación ha sido la forma de las órbitas, aquí circulares, allá anteriormente eran elípticas. Aparentemente eso fue todo lo que Bohr modificó. Ahora bien, si nos ponemos a analizar detenidamente, no fue solo eso. Lo que pasa es que aquí hace ya una breve mención Bohr del planteamiento de Rutherford anterior, que Rutherford creía que los electrones iban a perder su energía y que iban a terminar cayendo del átomo, se iban a morir. Pero Bohr dice que los electrones giran sin irradiar energía. Eso quiere decir, en tal caso, que no perderían energía al girar. O sea, el hecho de girar no implica una pérdida de energía, así como en teoría de gases, que los gases están rebotando constantemente, las moléculas o las partículas de gas, pero rebotan de forma elástica, y rebotar de forma elástica quiere decir que en cada rebote no se va a perder la energía, sino que va a mantener la misma energía. Pero eso solo se da a nivel cuántico, o sea, dentro del átomo, porque según las leyes de la física clásica, o sea, la mecánica como tal, ustedes saben que eso no es posible. Cada movimiento o cada rebote implica una pérdida de energía. Pero aquí estamos hablando que a nivel atómico sí es posible generar eso. Entonces es una de las primeras cosas que se descubren. En el mundo cuántico, dentro del átomo, la física clásica no tiene injerencia. Y las cosas no funcionan de la misma manera que en el mundo macroscópico. Entonces esa es una de las primeras observaciones de Bohr. Además de eso, habla de lo que ahora es la distribución de la tabla. Bohr genera un nuevo concepto y dice, porque anteriormente Rutherford había hablado de órbitas elípticas y que los electrones estaban girando alrededor de órbitas elípticas y cada electrón tenía una órbita. Pero luego Bohr habla y modifica este concepto y se menciona y se sugiere que los electrones pueden viajar entre distintas órbitas. Eso quiere decir que de acuerdo a la cantidad de energía que puedan tener, puede haber un momento angular distinto y entonces pueden ir de un nivel a otro. O sea que aquí hay niveles energéticos y si el electrón puede ganar energía, puede subir de nivel. Entonces, pero en teoría él descubrió, y hasta ahorita nadie ha descubierto lo contrario, descubrió Bohr que habían 7 niveles energéticos. Y si ustedes ven la tabla periódica, se darán cuenta que en efecto así son, desde el hidrógeno hasta el francio, está abajo, son 7 niveles energéticos. Ustedes cuentan, son 7 filas. Entonces, esas 7 filas se siguen manteniendo hasta nuestros días y es planteamiento de Bohr. Él fue el que descubrió que se pueden colocar los electrones en esos 7 niveles. Hoy por hoy se ha tenido el reporte de varios elementos nuevos, todavía no han sido aceptados. De ser aceptados, sí podríamos tener nosotros una adición de un nivel extra. Mientras tanto no se puede porque no está aceptado. Podría existir el nivel 8, podrían existir más niveles, pero hoy por hoy con los átomos que tenemos, los 118, nos llegan hasta 7 y esto se mantiene, este planteamiento de Bohr se mantiene hasta nuestros días, 7 niveles en los que los electrones pueden viajar. Y al final, este punto final que tienen ahí, se llama espectros de emisión. Los espectros de emisión implica que los electrones, como les decía anteriormente, pueden subir o bajar de nivel. Si quieren subir de nivel, tienen que absorber energía y suben al otro nivel, al más alto. Pero si lo que quieren es bajar de nivel, lo que hacen es irradiar energía, pierden un fotón de energía o más, y entonces van bajando de
van bajando de nivel. Entonces pueden estar viajando entre el nivel 1 hasta el nivel 7 en tal caso. ¿Qué pasa cuando están en el nivel 1 y un electrón dice yo quiero bajar más? Pues no se puede. El electrón no puede perder más energía de la que le queda para poder seguir moviéndose. O sea, si él tiene un cuanto de energía, que sería como la unidad básica para medir esta energía, tiene un cuanto de energía, ese cuanto de energía ya no lo puede perder. Si ya solo tiene un cuanto, ya no lo puede seguir perdiendo. Se queda en el nivel 1 y no lo puede perder, lo va a mantener porque lo necesita. Ahora bien, si nos ponemos a preguntar, ¿por qué no lo puede perder? ¿Por qué puede perder cuando tiene dos cuantos, tres o más? ¿Y por qué no puede perder cuando ya solo tiene el último? Pues es algo que Bohr no pudo contestar, solo dijo que eso lo concluyó, pero no lo pudo justificar correctamente. Entonces fue una de las deudas que quedaron porque fue así como que, ¿cómo es eso que no puede perder su último cuanto de energía? ¿Cómo puede decir que Rutherford estaba equivocado y que el electrón no se muere y se desprende del átomo solo porque sí? Entonces fue un planteamiento que quedó, digamos, a medias, pero luego Schrödinger lo pudo concluir en su último modelo atómico. No sé si hay preguntas hasta aquí respecto al modelo de Bohr. Sí, Yo estaba diga. buscando la guía, pero no está la presentación, esta presentación. Sale otra cosa. No está pero lo estaba buscando en la semana 5, ¿no? Sí. No, tiene que estar en la semana 4 porque es la presentación que usamos en la semana pasada. Entonces, esta es la continuación de la misma presentación de la semana 4. Es la misma. Bueno, gracias. Uh-huh. Ahí busquen en la semana 4, ahí está la presentación. Ahí tiene que estar. Bueno, a ver. Miren que yo... Diga. Ahí en el dibujito de arriba de la foto aparecen, creo que unos electrones en el mismo nivel de energía. Que dos fermiones no pueden estar en el mismo nivel energético. ¿Dos electrones? No escuché bien lo último. Sí, parece de que algunos electrones están en el mismo nivel de energía. Uh-huh. Creo que dos fermiones no pueden estar en el mismo nivel energético. Bueno, técnicamente sí, porque el nivel energético, en la medida que se va haciendo un poco más complejo, puede aceptar más electrones. De hecho, el primer nivel, que es el que está aquí, este primer nivel, solo puede aceptar 2 electrones como máximo. 2, y esa es su capacidad máxima, pero esa es la excepción a la regla, porque es el primer nivel y no tiene más Bueno, lo vamos a ver más adelante, se llaman números cuánticos, ¿eh? Entonces, pero el orbital S, que sería que corresponde al primer nivel, sería como máximo 2 electrones. Cuando ya viajamos al segundo nivel, aquí ya caben 8 electrones como máximo, aquí. Y si vamos al nivel 3, pues ya le tenemos que aumentar a 18 porque se meten los orbitales D. Y así vamos en aumento según el nivel energético donde nos encontremos. Podemos ir aumentando dependiendo de la cantidad máxima que pueda soportar cada nivel. Como digo, en cada nivel se van agregando, ahora se llaman orbitales. Lo que pasa es que aquí esta es la concepción de órbitas, pero cuando ya estamos hablando del átomo actual, nos tenemos que posicionar en el concepto de orbitales y entonces así es como funcionaría. Cada nivel tiene orbitales distintos y a partir de esos orbitales podemos colocar más o menos electrones de acuerdo a eso. No sé si le contesto su pregunta. Sí, va, chévere. Sí, bueno, sí. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ahí estamos. Perfecto. Estaba revisando el chat en busca de preguntas. Solo que me encontré aquí con un mensaje que decía que había alguien que no estaba. A ver. Que no tiene nombre estudiante, dice.
Bueno, ya lo busqué, pero no lo pude encontrar. Espero yo que no sea algo más. Bueno, nos quedan ahorita, ¿qué? 7 minutos más o menos para plantear lo último. Vea, el último modelo, el de Schrödinger, lo vamos a trabajar en las clases que vienen más detenidamente, porque es el modelo atómico actual y vamos a seguir trabajando algunos aspectos de él. Ahora solo lo vamos a mencionar, pero vamos a traerlo a referencia más adelante cuando veamos configuración electrónica. Todavía lo vamos a seguir trabajando. Entonces nos queda una buena parte para hablar del modelo de Schrödinger. Entonces, prácticamente, vean que el modelo de Schrödinger parece ya un poco más complejo. De hecho, cuando se quiere representar, necesitamos colores distintos. Y si se fijan, también un poco de ¿cómo se llama?, de transparencias para poder ver todo. Schrödinger utiliza la mecánica cuántica siempre, por eso se llama modelo cuántico también. El modelo de Schrödinger se puede llamar modelo cuántico o modelo atómico actual. Cualquiera de esos tres nombres corresponden al mismo modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, si se fijan, ya no hay órbitas que lo delimiten. Acuérdense que la órbita sería como, bueno, aquí yo puedo orbitar aquí. Imagínense que el puntero es la órbita que yo voy aquí hacia al contorno de esta nube que está acá, y esa sería la órbita. Esa era la concepción anterior del movimiento de los electrones. Pero ¿qué es lo que sucede? Schrödinger descubre que en realidad los electrones no tienen como un movimiento ordenado u organizado que pueda delimitar un camino específico. Entonces los electrones tienen zonas donde pueden moverse. O sea que si yo delimito toda esta zona, no sé qué color la ven ustedes, yo la veo celeste. No sé si ustedes la ven verde, yo no sé. Pero bueno, esta zona que está acá es como al máximo que puede llegar un electrón. Hasta aquí, no se le permite ir más afuera o más lejos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el electrón puede hacer estos movimientos, miren. Puede estar más cerca, puede estar más lejos, puede ir casi que al contorno o puede ir en el contorno, pero no es obligatorio de que esté haciendo el contorno siempre, sino que se puede mover en toda esta zona. Tiene permiso estar en esta zona. Los electrones que están en la zona amarilla pues pueden ocupar toda esa zona amarilla sin salirse. O los que están en la zona morada, pues solo la morada, o la zona amarilla de allá atrás, estos representarían orbitales P, los que están acá. Entonces, ¿qué es lo que modifica aquí? Pues modifica el comportamiento del movimiento del electrón. Si se fijan, desde que aparecen los electrones en Thomson, se va modificando el comportamiento. Thomson dice una cosa de los electrones, luego Rutherford dice una cosa distinta en cuanto al movimiento, porque en cuanto a la carga se mantiene hasta Schrödinger, pero en cuanto al movimiento, desde que Thomson dice que estaban incrustados y sin movimiento, Rutherford los pone en movimiento, dice cuál es el movimiento, luego Bohr dice que no ese es el movimiento, que hay un movimiento distinto y que le agrega algunos movimientos también, pero viene Schrödinger y modifica esos movimientos también. O sea, unos movimientos más complejos. Entonces, prácticamente el planteamiento de Schrödinger radica en, bueno, primero, la gran respuesta a lo que queda planteado en Bohr anteriormente, que les dije que, ¿cómo es posible que un electrón no pueda desprenderse o pueda perder el cuánto de energía que le queda? Pues resulta que el electrón es una partícula dual. Cuando decimos que es una partícula dual, quiere decir que tiene doble comportamiento. ¿Y cuál es el doble comportamiento? Se comporta como onda y como partícula, o sea, como energía y como masa. Si ustedes recuerdan, si tienen buena retentiva, a mí se me hubiese olvidado, pero si tienen buena retentiva, Thomson descubrió esto cuando hizo el experimento de rayos catódicos. Si se acuerdan, mencionamos eso en la clase anterior de la semana pasada, que Thomson tenía un problema, que le daba dos resultados positivos. Uno como que
la partícula que había descubierto era una onda o era energía, y la otra era que la partícula que había descubierto era masa. Entonces, pero no se podía concebir el hecho de que una onda sea masa al mismo tiempo, porque las ondas lo que hacen es trasladar o transportar energía. Y las partículas se consiguen como masa, pero una onda jamás va a ser masa. Entonces, ese problema lo tuvo Thomson y al final dijo, no, es partícula. Y lo dejó como masa, el electrón fue como masa. Pero Schrödinger descubre esto, que el electrón es onda y partícula al mismo tiempo, y de acuerdo a la teoría de la relatividad, o sea, un fragmento, no vamos a hablar de toda la teoría de la relatividad, pero Einstein dijo que la energía es una manifestación de la materia y que la materia es manifestación de la energía, o sea que son la misma cosa pero que se transforman en algún momento. Eso sí, que no pueden estar al mismo tiempo, o sea, la energía se puede convertir en masa y la masa en energía, pero la masa y la energía no pueden coexistir al mismo tiempo tratándose de la misma partícula. Entonces Schrödinger descubrió que el electrón sí puede hacer eso. Entonces el electrón tiene ese doble comportamiento y por esa razón, si nos vamos a la energía, un cuánto de energía, les dije, debe tener como mínimo. Y si tiene ese mínimo de cuánto de energía, puede seguir existiendo. Entonces, ¿por qué no puede eliminar ese cuánto? Porque resulta que si elimina ese cuánto de energía, o sea, esa energía mínima es la existencia propia del electrón. Esa energía equivale a su masa. Es como que estamos diciendo que si pierdes energía, va a desaparecer. Y de acuerdo a lo que dijo Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no puede perder esa energía porque en realidad corresponde a su masa. Y como el electrón es masa y energía al mismo tiempo, por eso no puede deshacerse de ese último cuanto. Schrödinger lo descubre, entonces la conclusión es que el electrón tiene un comportamiento dual. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, oigan. El otro cambio drástico sería que los átomos se consideran ya no con órbitas, sino con nubes electrónicas, que es lo que estamos viendo aquí. Son nubes electrónicas. Entonces, esas nubes electrónicas son zonas donde los electrones pueden estar moviéndose. ¿Ya? Estas nubes están alrededor del núcleo. ¿Ya? Entonces, esos orbitales van a ser como los lugares donde yo tengo más probabilidad de encontrar electrones. ¿Cuántos electrones le cabe? Aquí sí quizás entraría la pregunta, no recuerdo quién la hizo. Aquí sí entraría la conclusión de en cada orbital no pueden existir más de 2 electrones, solo caben 2 electrones. Aquí como máximo, en cada nube de electrones. Bueno, no en la nube, sino en la orbital, porque la nube lo conforman todo. Entonces aquí lo máximo que pueden caber son 2 electrones y no más. Uno con spin positivo y el otro con spin negativo. Entonces, Schrödinger descubre que el movimiento de los electrones es más caótico de lo que se creía y van formando zonas. Esto de aquí no existe en realidad, o sea, los orbitales no son una estructura física para que quede claro, sino que más bien son representaciones de de las zonas donde pueden estar los electrones en función de la energía. O sea, esto que está aquí como una forma física, como una estructura física, en realidad es algo así como, bueno, voy a hacer la analogía, es como el destello que dejan las estrellitas cuando están quemando estrellitas en Navidad en la noche y empiezan a hacer los movimientos así, o escribían su nombre, yo no sé qué es lo que hacían, se fijan que deja una estela de luz por unos segundos. Entonces los electrones se mueven tan rápido que dejan como esa estela. Entonces esto sería como el dibujo que queda estampado momentáneamente donde se ha movido el electrón, pero en realidad los orbitales no existen. No existen como estructura física, sino más bien existen como una restricción energética para que el electrón se mueva. Y lo último que sería que el electrón va a tener toda una gama de información respecto a sus 4 números cuánticos
que eso lo vamos a revisar, como les dije, detenidamente cuando veamos configuración electrónica. Y así es como concluye entonces Schrödinger en 1926 el modelo atómico actual. Hay que aclarar que prácticamente en el átomo no hay, ¿cómo se llama? No hay núcleo. Bueno, sí hay núcleo, pero no hay neutrones dentro del núcleo. Y los electrones están girando siempre en orbitales. Prácticamente sería eso. Los neutrones son descubiertos posteriormente por una experimentación de otro científico, Chadwick se llama, en 1932. Y se agregan posteriormente, o sea que el modelo atómico es agregado el neutrón posteriormente, porque en realidad no es colocado en Schrödinger. No vayan a cometer ese error. El neutrón fue colocado posteriormente. A ver, aquí yo les dejo a ustedes un cuadro donde pueden encontrar ustedes los aspectos importantes en cuanto a los modelos. O sea, Dalton es el primer modelo, da el inicio de la representación. Thomson descubre el electrón, que sería como prácticamente quizás el aspecto inicial ya de la primera partícula subatómica. Rutherford descubre los electrones, el movimiento de los electrones, también descubre el protón y los espacios vacíos, que sería algo importantísimo. Bohr, los espectros de emisión y los niveles energéticos, que están relacionados, ¿cierto? Y Schrödinger al final descubre la naturaleza dual y también propone los orbitales, que esto técnicamente es una realidad hoy por hoy, porque no se ha descubierto algo contrario. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí y nos vemos en la próxima.